Abrimos nuestro espacio aquí en nuestro living y miren quién nos viene a visitar aquí en la pantalla de Canal 8. Hoy vamos a hablar de la propuesta en esta candidatura a gobernador de Lautaro Jiménez que está con nosotros. Gentilmente está en nuestro living. ¿Cómo le va, Lautaro? Buen día. Gracias por estar aquí. Por favor, no, gracias a ustedes. Es un gusto visitar Tunuyán y poder conversar sobre nuestras propuestas y la situación provincial. Sin duda. Bueno, yo en esta oportunidad para nuestro programa, primer encuentro, primera vez que nos visita y está bueno de alguna manera también presentarse ante el público, ante nuestros vecinos de Tunuyán, de Tupungato, de San Carlos, que también quizás como nuestro programa, primera vez que se encuentran en un mano a mano con Lautaro Jiménez. ¿Quién es Lautaro Jiménez, candidato a gobernador de nuestra provincia de Mendoza? ¿Qué nos podría decir? Bueno, yo soy maestro de escuela primaria. Actualmente estoy trabajando en una escuela del departamento de Godoy Cruz y bueno, soy candidato a gobernador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y tengo un recuerdo muy bueno y muy positivo de todos estos departamentos del Valle de Uco que nombraste, porque en mi paso por la legislatura provincial me tocó estar presente en momentos que fueron muy difíciles de nuestro periodo histórico, que fue cuando quisieron sacar la ley 7722. Y yo recuerdo que en ese momento éramos muy poquitos en la legislatura los que nos oponíamos al rechazo, a la modificación de la ley. Y cuando vimos que se levantó el pueblo del Valle de Uco, que se unían los vecinos de San Carlos, de Tunuyán, para empezar a marchar hacia Mendoza, bueno, fue un momento muy importante, ¿no? Porque eso se contagió a toda la provincia. Ya las manifestaciones empezaron en el este, en el sur, en el Gran Mendoza, y se unió. Yo creo que ahí quedó un modelo realmente de cómo se pueden transformar las cosas desde abajo, de que cuando como pueblo nos unimos y llevamos esa fuerza a las calles, realmente ningún consenso político puede ser más fuerte que esa unidad, ¿no? Sin duda. Bueno, Lautaro, me quedo con esto de tu profesión, sos maestro, sos docente, y justamente en este día del maestro, qué importante es recibirte en nuestro espacio y a la vez preguntarte cómo está Mendoza hoy, cómo el Frente de Izquierda ve el diagnóstico de nuestra provincia, cómo estamos hoy. Bueno, nosotros desde la escuela sobre todo vemos situaciones muy difíciles, muy críticas, ¿no? Por un lado, por la propia situación de la educación, a la que me voy a referir en un rato, pero después porque en realidad la escuela es un lugar de recepción y de ayuda a un montón de situaciones que reciben las escuelas sobre las familias. Chicos que no tienen zapatillas para llegar a las escuelas, falta de útiles escolares, recursos para poder terminar de estudiar, situaciones de muchísima violencia que sufren los niños, las niñas, los adolescentes. Y en las escuelas permanentemente lo que sentimos es que necesitamos más recursos, necesitamos más herramientas para poder ayudar. Muchas veces se habla, se discute sobre políticas públicas, sobre el rol del Estado, pero en muchísimos lugares de la provincia, en muchísimos barrios, el Estado para la gente es la escuela. Es el único lugar a donde pueden encontrar un lugar en donde se los escucha, donde se va a cuidar a los chicos, donde se les va a tratar de acercar algún tipo de ayuda concreta. Y eso lamentablemente está muy subestimado por la política tradicional. Se habla muchas veces de la educación como un eslogan o para tratar de llevarlo incluso a un terreno de estigmatización y de ataque a la docencia, como ha pasado con los debates del ítem aula. Y nosotros creemos que justamente es un momento en donde hay que poner en discusión el presupuesto educativo, que es la gran deuda que tiene la política mendocina con la educación. La Ley Provincial de Educación establece que el 35% del presupuesto debe destinarse a las escuelas de Mendoza. Y sin embargo, cuando llegan a consensos políticos en la legislatura, ¿qué es lo que acuerdan? Que solamente se destine un 18% a educación. Eso significa que hay más problemas para la infraestructura escolar, para la conectividad educativa, para el acceso al gas natural, para la calefacción, al agua corriente, incluso en muchas escuelas. Nosotros eso lo queremos revertir. Queremos que se cumpla la Ley Provincial de Educación, creemos que las escuelas son una herramienta para llegar y ayudar a la comunidad y que de esa forma pueda realmente darle la provincia un futuro a la juventud, que son los que realmente también van a poder solucionar un montón de cosas que nosotros no hemos sido capaces de solucionar. Si las futuras generaciones no pueden responder al problema del cambio climático, del crecimiento de la desigualdad, de las dificultades para acceder a un plan de vivienda, a una sociedad mucho más integrada, ¿qué es lo que nosotros le podemos dar para que lo hagan? Educación.
herramientas, una carrera, un futuro. Y esa es nuestra apuesta, ese es el espíritu central que está recorriendo nuestra campaña, que se escuche a las escuelas y que las escuelas sean un canal para que realmente haya una transformación desde la raíz en la provincia de Mendoza. Evidentemente, Lautaro, en tu discurso observo que nos das a entender que hay que trabajar en la escuela, pero también paralelamente en lo que hace al docente en sí y en lo que ha vivido todos estos años. Hoy veía posteos en redes sociales de maestras o maestros que decían: llevo 17 años trabajando y siempre mi sueldo fue injusto, por el contrario, quizás nunca logré obtener lo que realmente merecemos como docentes, y eso lo vivís en carne propia. ¿Qué pasa con los sueldos a lo largo de la historia del docente? Yo creo que sí, nosotros en un día tan especial como este siempre vemos que el reconocimiento llega de las familias, de los alumnos, donde realmente uno puede encontrar a veces una devolución de que realmente lo que hacemos no es en vano, de que una mamá, un papá realmente cuando ve que su chico llega alfabetizado a la escuela, que puede resolver una división, siente que le hemos aportado algo que va a ser muy importante para su vida. Pero después vos ves el reconocimiento que hay en la esfera pública y siempre son críticas, siempre son cuestionamientos, y por supuesto eso se traslada a lo salarial, ¿no? Porque ninguna familia, no solo un docente, un contratista de viña, un obrero vitivinícola, nadie puede vivir con un sueldo de 90.000, de 160.000, de 170.000 pesos, que son los sueldos entre los que oscila un obrero de los que menos ganan y un docente promedio, ¿no? Son sueldos que están por debajo de la canasta básica, que no te permiten llegar a fin de mes, que tenés que trabajar doble turno, a veces más, tener 2 o 3 trabajos para poder alimentar a tu familia, y eso es algo que nosotros tenemos que revertir. Pero como maestro, lo que tengo muy claro es que solamente vamos a mejorar esa situación unidos con la comunidad. Por eso te ponía el ejemplo del agua. Cuando nosotros logramos, a través del ejemplo que nos dio el Valle de Uco, hacer que el agua sea una bandera de todo el pueblo de Mendoza, se logró una defensa y evitar que nuestros ríos sean contaminados con cianuro, con ácido sulfúrico. Ahora imaginémonos esa misma unidad con la bandera de la educación. Imaginémonos que los docentes, los estudiantes, los padres, todos estemos unidos para decir queremos más para educación. ¿Qué va a tener que responder la clase política? No le va a quedar otra que empezar a tener que reconocer que las escuelas tienen que ser una prioridad. Entonces ese trabajo de concientización es en lo que no perdemos la fe. Lo decimos todos los días en las escuelas y lo estamos diciendo en esta campaña electoral. El voto también puede ser un mensaje. Estamos atravesando momentos muy duros, muy difíciles, pero si en estas elecciones una campaña que está diciendo queremos el 35% del presupuesto para educación logra tener el apoyo de miles y miles de mendocinos, al otro día se va a hablar de eso. Las noticias de los diarios no van a ser simplemente las peleas, los tirones de pelos que se dan entre los políticos, que son de lo único que se habla todos los días. Se va a poder empezar a hablar de la educación, ver que ese mensaje tuvo fuerza, y para eso es que estamos haciendo esta campaña. Sin duda. ¿Cómo ven actualmente a la actual gestión que hoy maneja nuestra provincia? ¿Qué otros diagnósticos pueden establecer, además de estos que hemos puntualizado en los docentes, en la calidad educativa que tenemos en la provincia de Mendoza? ¿Hay algunos otros puntos que los alarme al Frente de Izquierda y que digan también, si somos gobierno, tenemos que empezar inmediatamente a trabajar en este aspecto? Sí. Lo central es que vivimos en una provincia rica, vivimos en una provincia con muchísima riqueza, pero que tiene a sus grandes mayorías trabajadoras pobres, en una situación donde cada vez lo que crece es la brecha de la desigualdad. Vemos que hay bodegas que ganan premios internacionales, viñedos, inversiones multimillonarias, mientras que después la familia de un contratista de viña gana 60.000 pesos por mes, un obrero de bodega 95.000. ¿Cómo se puede vivir así? Y eso no se reinvierte, no se traduce en una recuperación de la agroindustria, de aquellas fábricas que cerraron, como Alco, aquí en el Valle de Uco, y eso lleva a que se vaya perdiendo, a que se vaya naturalizando que hay pobres. Pero no está mal hablar de pobres, de pobreza en general, porque esas familias que viven en la pobreza son familias trabajadoras. Y lo que se está tratando de naturalizar es de que vamos a tener que tener 3, 4 trabajos para llegar a fin de mes, de que nunca vamos a estar por encima de la canasta familiar. Eso hay que empezar a revertirlo. No puede haber tanta injusticia, tanta desigualdad.
tiene que haber una equiparación de los sueldos con la canasta básica, tiene que haber una prioridad, así como hablamos de la educación, hay que hablar de la salud, que también ha sufrido un ajuste presupuestario muy fuerte y que hace que en las guardias pediátricas, por ejemplo, no hayan profesionales, que se vayan de la provincia a trabajar a otros lugares porque están desvalorizados, así como se atacó a los docentes, ahora se está atacando a los profesionales de la salud. Eso son cosas muy importantes para revertir. Sin duda. Bueno, Lautaro, también aprovecho para preguntarles cuál es su visión de todo lo que hace a la provincia de Mendoza, porque también imagino que el país forma parte también de un análisis que se hace cuando uno encara una candidatura. Hoy Argentina está pasando momentos difíciles y creo que eso no lo duda ningún candidato de ningún frente. Todos coincidimos en esto de que no es fácil el vivir hoy en nuestro país, pero bueno, también sabemos que a nivel futuro sí hay quizás conexiones que nos hagan desde la provincia de Mendoza con la nación, tener quizás más accesibilidad o gestionar ciertas propuestas para nuestra provincia. ¿Cómo lo ven ustedes? Y después de también todo lo que fue el mensaje que dio el pueblo argentino con las elecciones PASO nacionales. ¿Qué análisis hacen ustedes de lo que demostró el ciudadano argentino en relación a nosotros, a los mendocinos, como Frente de Izquierda? Lo que nosotros vemos es que efectivamente hay una situación muy difícil y una gran crisis política, una crisis que hoy por hoy es una crisis de representación. Las grandes coaliciones van perdiendo su volumen, aparecen fenómenos nuevos que tienen discursos a lo mejor demagógicos, pero cuando vos escuchás las propuestas dicen cosas muy peligrosas, ¿no? Por ejemplo, muchísima gente acompañó a Javier Milei porque aparecía como una propuesta nueva, que decía que iba a ajustar a los políticos para poner más plata en el bolsillo de la gente, pero cuando le preguntan ¿y cómo va a hacer eso? Dice, bueno, por ejemplo, voy a dejar que las empresas puedan contaminar libremente, ¿no? Si contamina un río, dice, ¿cuál es el problema? En todo caso, habrá que privatizar el río, a privatizar el agua. Eso lo expuso a la semana de haber tenido esa votación. Imagínense lo que queda para Mendoza con candidatos así. Ahí es donde vemos un peligro. Nosotros entendemos que se tiene que expresar un rechazo, pero ese rechazo tiene que ser una construcción colectiva que parta de defender nuestros bienes comunes, porque si no, todas esas broncas o toda esta crisis puede terminar en que Mendoza, el Valle de Uco, terminen siendo las zonas de sacrificio, ¿no?, de la Argentina, en las cuales, para que la balanza de pagos internacional mejore, para que se puedan implementar proyectos más o menos delirantes como la dolarización o los ajustes de los planes del Fondo Monetario, en realidad, ¿cómo se paga eso? Arruinando la economía de las familias, pero además profundizando el extractivismo, la contaminación del agua, la entrega de los ríos. Ellos nos ven desde Buenos Aires así, nos ven, como decía Sergio Massa, como una torta que hay que repartir. Y acá no entienden que acá viven familias, puesteros, familias que llevan trabajando generación tras generación, que tienen su modo de vida, un desarrollo de la agricultura que se podría potenciar si apuntalamos la agroindustria, si descentralizamos la educación universitaria para que también se pueda estudiar y que la juventud del Valle de Uco pueda hacer una carrera del nivel superior, recibirse, sin tener que irse de acá, tener arraigo en sus departamentos. Eso es lo que nosotros apostamos, junto a Miriam Bregman, que es nuestra candidata a presidenta, junto a Nicolás del Caño, junto a Noelia Barbeito, junto a Laura Espeche. Son personas que, si vos ves, siempre han tenido una trayectoria que van por el mismo lado, acompañar a los trabajadores. ¿Cómo está organizado el equipo de trabajo que aspira a la gobernación de la provincia de Mendoza y cómo se constituye un frente de izquierda que lo vemos posicionado y que lo vemos desde hace muchos años en estas elecciones? Nunca desaparecieron, siempre estuvieron presentes y siempre en algún espacio, sea de como votábamos antes con la lista sábana o ahora con este sistema de boleta única, vemos al frente de izquierda allí. Es un equipo político constituido a nivel nacional. Eso es a lo que estamos apostando, sostener en el tiempo, y esa definición que vos hiciste es muy importante. Somos un equipo de trabajo que estamos tratando de que tome cada vez más fuerza y más arraigo en la clase trabajadora, en la juventud, estas ideas, porque es lo que realmente va a poder generar un cambio. Nosotros vemos muy mal que hayan partidos que cada elección se cambien el nombre, le cambian el nombre al frente, se pasen de un partido a otro, porque eso profundiza la decepción en la gente. Vemos que candidatos que a lo mejor hacen defensa, hacen campaña defendiendo el agua,
después como no le daban las encuestas, se pasan y hacen un video con el candidato que propone la minería solamente porque le puede garantizar un puesto. O uno que hacía campaña contra las tarifas, después se pasa al oficialismo que da ese tarifazo porque le podía garantizar un puesto. Bueno, nosotros a lo mejor optamos por un camino más difícil, más lento, que no te va a generar un atajo de unirte con De Marchi o unirte con el peronismo o unirte con el radicalismo solamente a cambio de un cargo. Sabemos que vamos a tener más palos en la rueda para llegar, pero también vemos lo que pasa en distintos lugares del mundo y vemos esta volatilidad política que uno nunca tiene que subestimar a la gente. Y la gente puede en determinado momento darte una oportunidad y decir, miren que ahora es su momento, queremos verlo. Bueno, vos cuando llega esa oportunidad tenés que tener un equipo de trabajo sólido, no podés estar unido con cualquiera, hacer una lista con alguien que te vas a pelear a los 2 minutos. ¿Y eso es lo que han logrado esto? Que el Frente de Izquierda nunca fuera a cualquier elección, nunca se alió con otros, nunca se cambió de nombre, nunca hubo esas alianzas de acuerdo al año, a la fecha política que se viviera. ¿Consideran de que han obtenido esa solidez a lo largo del tiempo? Eso es lo que hemos estado madurando. Por supuesto que nos falta mucho más, porque nosotros queremos que el Frente de Izquierda sea un canal de muchísimos más trabajadores y jóvenes, pero también le llevamos un discurso siendo conscientes y siendo humildes. Miren quién le está hablando, le está hablando un maestro de escuela. ¿Quiénes son nuestros candidatos? Profesoras, obreras de viña, obreros de la industria de la madera como Edgardo Videla. Somos trabajadoras, jóvenes, que hacemos política. No somos políticos profesionales que después buscamos. Sabemos que a lo mejor nos puede costar más, pero ese equipo de trabajo lo hacemos y lo construimos desde abajo. Y lo que nos une es la coherencia. Sabemos que no llegamos acá para enriquecernos, para acomodarnos. Sabemos que a lo mejor no vamos a tener un atajo, pero sí vamos sacando adelante nuestras ideas y fortaleciendo las luchas del pueblo trabajador. Lautaro, buscando en la previa de nuestra entrevista, estuve buscando en redes sociales, en internet, un poco de información del Frente de Izquierda y me sorprendía un titular de uno de los medios mendocinos que lo presentaba Lautaro, el candidato que alquila, decía. Y me llamó mucho la atención porque del otro lado siento que hoy justamente estábamos hablando de la situación habitacional, de la vivienda. Y quiero preguntarte a vos cómo lo vivís y cuál es la propuesta también del Frente de Izquierda frente a esta situación. Hoy está difícil, parecería como inalcanzable poder llegar a tu casa propia, pero también hoy nos encontramos con muchísima gente que nos manda mensajes que nos dice, chicas, no puedo, trabajo y no puedo pagar un alquiler. El otro día venía acá en nuestro estudio un hombre que nos decía, trabajo en una empresa, tengo un bono de sueldo, tengo garantes y demás, y no encuentro una casa para alquilar porque no la puedo pagar, me decía. ¿Cómo lo vivís vos en base a eso? La situación habitacional, ¿qué podemos decir de Mendoza y qué piensa el Frente de Izquierda? Es que es así, es lo que nos pasa a todos los que hemos pasado años y años alquilando, ¿no? Quizás antes era más fácil renovar un contrato, pero un poco que ya se venía naturalizando esto de que, bueno, cuídate porque cuando tengas que renovar el contrato sabes que la vas a pasar mal, vas a tener que endeudarte, vas a tener que pedir ayuda, no solo con los garantes, sino con 10.000 requisitos que te ponen para poder tener algo tan básico como un lugar para habitar, que sabes que lo vas a cuidar porque vos vivís ahí, ¿está bien? Y se hizo una ley de alquileres que protegía en algunos aspectos al inquilino, aunque tenía aspectos débiles. Por ejemplo, el ligar esta renovación de los contratos a un índice que estaba atado a la inflación y que complicaba la situación de muchos inquilinos. Por eso lo aprovechó el lobby inmobiliario para tirar toda la ley de alquileres, que es lo que quieren hacer y están peleando en el Congreso. ¿Para qué? Para poder imponer peores condiciones. De esa forma, el inquilino va a quedar completamente desprotegido y se va a poder... Las pocas soluciones habitacionales que hay se van a terminar utilizando exclusivamente para el alquiler temporario del turismo y lugares que den una ganancia que terminan disparando a precios irrisorios. No es solo por la inflación, sino que tiene otro proceso más que se suma, que es la especulación inmobiliaria. Entonces, nosotros en eso somos muy claros porque lo hemos vivido. Yo en este momento, si no fuera por la ayuda de mi familia y de la familia de mi pareja con quien convivimos, que gracias a eso pudimos conseguir una casa, pero realmente renovar contratos, estar alquileres es algo muy, muy, muy difícil y que ha hecho que caigamos en una gran crisis. Frente a eso hay que poner muy claro. ¿Y la política puede ayudar al inquilino? ¿Puede darte soluciones? Por supuesto. Ahora hay que dar un mensaje muy claro en esta decisión de la ley de alquileres. La ley de alquileres no se puede derogar, no se puede modificar en forma
perjudicial al inquilino. Si hay que revisar las cláusulas de actualización de los contratos, se revisa y se mejora esa cláusula. Pero si esto se termina derogando, se termina volteando en el Congreso de la Nación, esta crisis se va a profundizar. Ya muchos y muchas han tenido que terminar volviendo a vivir a la casa de sus padres, y esto es algo que requiere soluciones de fondo, ¿no? Atacar la especulación inmobiliaria, poner condiciones, poner topes máximos a los precios de los alquileres y establecer pautas que protejan a los inquilinos, que son decenas de miles en todo el país. Sin duda. Lautaro, ¿cómo sigue la agenda de esta candidatura? Cuéntanos, hoy vas a estar en el departamento de Tunuyán. ¿Cuándo es el debate? ¿Cuándo tenemos que ir a votar? Porque aunque te parezca mentira, me imagino que en la calle todavía, con tantas veces que nos ha tocado ir, hay gente que está un poco perdida. ¿Cuándo me toca ir a votar? ¿Cuándo tengo que ir a elegir gobernador? Cuéntanos. Bueno, el próximo domingo va a ser el debate, que va a ser transmitido a través de diferentes medios de comunicación, plataformas, en los cuales nos vamos a debatir los distintos candidatos a gobernador desde el espacio Julio Leparc de Mendoza, y el siguiente domingo ya hay que ir a votar. O sea, estamos muy sobre la recta final. Yo estoy en este momento visitando Tunuyán, vamos a recorrer un poco el departamento el día de hoy y volvemos ya al Gran Mendoza, porque también seguimos. Tengo que aprovechar hoy que es el día que tengo asueto en la escuela, tengo que hacer todo lo que pueda, porque mañana otra vez tengo que estar en la escuela a las 8 de la mañana, así que vamos a estar girando mucho durante la jornada. Bueno, Lautaro, acá tenemos tu cámara, estamos, como bien lo decías vos, en una recta final, y es por eso que quiero pedirte tu mensaje, quiero que le hables a la gente de Tunuyán, de Tupungato, de San Carlos, que nos está mirando y a la cual llegamos a través de la pantalla de Canal 8, porque como bien lo decías, este domingo no, el otro tenemos que ir a las urnas. ¿Y por qué tenemos que elegir al Frente de Izquierda para que gobierne nuestra provincia de Mendoza? Ahí tenés tu cámara. Bueno, nosotros le queremos pedir con mucha humildad su voto, porque creemos que un voto a esta propuesta va a generar un gran mensaje político. Le va a dar fuerza a la defensa del agua y los bienes comunes, a la defensa de la educación, de la que tanto hablamos en esta entrevista. No da lo mismo que al otro día de las elecciones solamente se abre de si en Mendoza tiene que sacrificarse el cobre, tiene que sacrificarse el agua, tiene que sacrificarse el petróleo, los hidrocarburos, cada vez mayor extractivismo, cada vez mayor explotación, a que si hay una gran elección para el Frente de Izquierda que permita decir no, miles y miles de mendocinas y mendocinos apoyamos que se debata la necesidad de aumentar el presupuesto educativo, el presupuesto de la salud, que se debata la ley de humedales que tiene que terminar de proteger las cuencas de nuestros ríos, que se le diga claramente no al avance de la minería metalífera, de la lixiviación, de la contaminación de nuestros ríos. Y yo le pido especialmente al pueblo del Valle de Uco que, así como generó ese gran mensaje que fue la lucha por la defensa de la ley 7722, nos acompañe también con su voto para llevar esa expresión a través de las elecciones en las urnas, a decir nunca Mendoza, nunca el Valle de Uco va a ser una zona de sacrificio. El agua de Mendoza no se negocia. Justicia para las familias trabajadoras vitivinícolas, justicia para las familias trabajadoras de la agroindustria, que se abran las fábricas que cerraron y vuelvan a producir, que se termine el avance de la desigualdad y de la explotación de nuestras familias. Queremos un sueldo que cubra la canasta familiar. Tu voto es el mensaje, y un voto a esta propuesta le da muchísima fuerza. Qué lindo. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias. Gracias por este lindo mensaje para todos los vecinos del Valle de Uco. En redes sociales, ¿cómo te encontramos para seguirte estas 2 semanitas? ¿Cómo lo encontramos en redes? Instagram, Twitter y Facebook como Lautaro Jiménez, con J, con Z. No, me van a encontrar allí. Bueno, Lautaro, mucha suerte, muchos éxitos para este domingo en el gran debate y el próximo domingo en las urnas. Que sea un exitoso domingo de democracia para todo el Frente de Izquierda. Muchísimas gracias. Gracias. Así con nosotros, Lautaro Jiménez, hacemos una pequeña pausa. Llega Pedro Massa con los datos del tiempo. No te vayas, ya volvemos. Bueno, Lautaro. Bueno, muchas gracias.